Bien, bien. Ahora vamos con una prueba de retorno de inyectores en el volumen 2, capítulo 2. Prueba de retorno de inyectores en diésel. Explico de forma clara y completa la prueba de retorno de inyectores, también llamada prueba de fuga de retorno. Back leakage, leakage test o leak off test en motores diésel common rail. ¿Por qué solo se hace en diésel y no en gasolina? En los sistemas Common Rail Diesel, presiones de 400 a 2500 bar, cada inyector tiene una línea de retorno o fuga controlada. Esta línea devuelve al depósito un pequeño caudal de gasóleo que sirve para lubricar y enfriar las partes internas del inyector, agujilla, electroválvula, etc. Cuando el inyector se desgasta, agujilla, sellos o electroválvula, esa fuga aumenta mucho, pierde presión en el riel, cuesta arrancar en frío, humea, vibra en ralentí, consume más, etc. En gasolina, incluso GDI, no existe esta línea de retorno individual por inyector. Cualquier fuga va directamente a la cámara de combustión o es prácticamente nula. Por eso la prueba de retorno solo se hace en diésel common rail, Bosch, Denso, Delphi, Siemens, etc. Material necesario. Kit de prueba de retorno. Viene con mangueras transparentes y probetas graduadas de 50-100 mililitros. Llaves y herramientas para desconectar las mangueras de retorno. Trapos y recipiente para gasóleo. Es muy inflamable. Paso a paso. ¿Cómo hacer la prueba de retorno? Calienta el motor. Arranca el coche y déjalo en ralentí hasta que alcance temperatura normal de trabajo, 80-90 grados. Esto es importante porque el gasóleo caliente tiene menos viscosidad y la fuga se nota más. Apaga el motor y desconecta la batería, por seguridad. 3. Localiza y desconecta las mangueras de retorno. En la mayoría de los diesel common rail hay una única manguera de retorno que sale de cada inyector y va al riel de retorno o al depósito. Desconecta todas las mangueras de retorno de los inyectores. 4. Conecta el kit de prueba. Coloca las mangueras transparentes del kit en cada puerto de retorno del inyector. Dirige el otro extremo de cada manguera a una probeta graduada individual, una por cilindro. Tapa o desconecta la manguera principal de retorno que va al depósito, para que todo el retorno vaya a las probetas. Podéis ver fotos en internet, YouTube, picoauto.com, de cómo queda montado en el coche. Luego, realiza la prueba. Dos formas comunes. Método más habitual, motor en marcha. Vuelve a conectar la batería. Arranca el motor y déjalo en ralentí durante 30-60 segundos. Sigue las instrucciones del fabricante. Algunos recomiendan 1 minuto exacto. Apaga el motor. Bien. Método con arranque. Método con motor parado. Solo giro de arranque. Método con motor parado. Solo giro de arranque. Gira el motor con el starter durante 30 segundos sin que arranque. Usa un jumper en el relé de arranque o desconecta las bobinas si es necesario. Mide el retorno. Mide el volumen de gasóleo que ha devuelto cada inyector en las probetas. Interpreta los resultados. Todos los inyectores deben devolver cantidades muy parecidas, normalmente entre 5-20 mililitros por minuto según el motor. El inyector que devuelve mucho más, normalmente 2-3 veces más que el que menos devuelve, está defectuoso. Fuga interna excesiva. Ejemplo típico. Cilindros 1, 2, 4, 8 mililitros. Cilindro 3, 45 mililitros. Ese inyector está malo. Luego, vuelve a montar todo. Quita el kit. Vuelve a conectar las mangueras originales. Purga el aire del sistema. Muchos coches lo hacen solos, otros necesitan una purga con el escáner. Consejos importantes de seguridad. El gasóleo sale a presión. Usa guantes y gafas. Nunca hagas la prueba con el motor muy revolucionado. Solo ralentí
o solo giro. Si un inyector devuelve demasiado, cámbialo o hazle una prueba de flujo en banco. Después de cambiar inyectores, codifícalos con el Autel y haz el reaprendizaje. Bien, explicación. Combinar escáner o osciloscopio con prueba de retorno. Explico cómo combinar la prueba de retorno back leakage con el osciloscopio y con el Autel escáner. Esta combinación es muy potente porque la prueba de retorno te da información mecánica / hidráulica, cuánto combustible se fuga, mientras que el osciloscopio y el Autel te dan información eléctrica y de compensación de la ECU. 1. Combinación más efectiva. Prueba de retorno más osciloscopio. Recomendada. Esta es la forma profesional que usan muchos mecánicos especializados en Diesel Common Rail. Pasos para combinar ambas pruebas. 1. Primero realiza la prueba de retorno clásica, como expliqué antes. Calienta el motor, monta el kit de probetas en las líneas de retorno de los inyectores, arranca y deja ralentí 30 a 60 segundos, mide los milímetros devueltos por cada inyector, identifica el o los inyectores que devuelven mucho más, normalmente 2-3 veces más que los demás. Sin desmontar el kit o después de quitarlo, conecta el osciloscopio para ver el comportamiento eléctrico del inyector sospechoso y compararlo con uno bueno. 3. Configuración del osciloscopio. Canal A, voltaje. Mide diferencial entre los dos pines del inyector, o un pin de control y masa. Canal B, corriente. Pinza amperimétrica de 20-60 amperios alrededor del cable de alimentación o señal del inyector. Time base, 500 microsegundos por división o 1 milisegundo por división, para ver las inyecciones piloto más la principal. Arranca el motor en ralentí y captura formas de onda de todos los inyectores, especialmente el que tiene alto retorno. Ahora explicaré mejor la configuración del osciloscopio en este caso, que la he dicho muy rápida, pero sigo. ¿Qué interpretar cuando combinas las dos pruebas? Inyector con alto retorno más forma de onda normal, picos de corriente correctos, inyecciones piloto y principal claras. El problema es mecánico interno, agujilla desgastada, sellos malos. Suele necesitar cambio. Ahora, inyector con alto retorno más forma de onda mala, pico de corriente bajo, forma distorsionada, sin piloto clara, ruido. Esto significa problema eléctrico más mecánico, bobina débil o inyector muy dañado. Inyector con retorno normal pero correcciones altas en Autel. Puede ser problema de caudal, no fuga, sino que inyecta menos de lo debido. Prueba de flujo en banco recomendada. Ventaja extra con PicoScope. Algunos kits avanzados permiten conectar un transductor de presión WPS500X en la línea de retorno para ver pulsaciones de presión en la fuga mientras el motor está en marcha. Esto da aún más precisión que las probetas. Bien, luego otro caso, combinación. Prueba de... voy a explicar mejor la configuración del osciloscopio. En esta prueba de combinada que hacemos de prueba de retorno más osciloscopio. Explico paso a paso y de forma exacta cómo configurar el osciloscopio, principalmente PicoScope, el más usado, mientras realizan la prueba de retorno de inyectores en un Diesel Common Rail. Hay dos niveles de configuración. A. Configuración básica, la más común y práctica. Usas el kit de probetas para medir volumen
y al mismo tiempo el osciloscopio para ver la forma de onda eléctrica de los inyectores, voltaje y o corriente. Esto te permite correlacionar. ¿El inyector que más retorna tiene también una forma de onda mala? Pasos detallados. Prepara la prueba de retorno. Calienta el motor a temperatura normal de trabajo. Desconecta todas las mangueras de retorno de los inyectores. Conecta el kit de probetas, mangueras transparentes más recipientes graduados a cada inyector. Tapa la línea principal de retorno al depósito. Luego, configura el osciloscopio. Picoscope 7 recomendado. Canales recomendados. Canal A, corriente. Pinza amperimétrica de 20 amperios o 60 amperios. TA 1889 o similar. Escala más menos 10 amperios o más menos 20 amperios. Ajusta según el inyector. Solenoide suele llegar a 10-20 amperios de pico. Coloca la pinza alrededor del cable de control, el cable negativo o de activación, del inyector número 1. Esto servirá como sincronización, trigger, para identificar qué pulsación corresponde a cada cilindro. Esto también lo explico en la lista de reproducción del transductor WPS500X y en otros sitios también hablo de la sincronización de la pinza amperimétrica de la sincronización. Y en concreto con el WPS500X el trigger y la sincronización para las pruebas en admisión y en cilindro. Bien, seguimos. Hemos puesto en el canal A, en este caso, en este ejemplo, la corriente, y en el canal B el voltaje. Punta de prueba diferencial o normal. Mide entre los dos pines del inyector diferencial o entre el pin de control y masa. Escala inicial más menos 50 voltios o más menos 100 voltios para capturar el pico inductivo alto en inyectores solenoide. Bien. Ajustes generales del osciloscopio. Time base de tiempo, 2 milisegundos por división o 5 milisegundos por división al principio, para ver varias inyecciones por ciclo. Puedes bajar a 500 microsegundos por división para ver detalle de piloto más principal. Luego el trigger en edge, flanco en el canal A, corriente, flanco de subida, rising edge, nivel alrededor de 2-5 amperios. Sample rate, lo más alto posible, un M mayúscula S por segundo o más. Modo, single shot o continuo. Usa stop cuando tengas una buena captura. Activa persistencia para ver las formas de onda superpuestas durante varios segundos. Luego, conecta y captura. Arranca el motor y déjalo en ralentí estable. Deja que el osciloscopio capture 10-30 segundos mientras el retorno se está llenando en las probetas. Realiza aceleraciones suaves o snaps, watt momentáneos, para ver cómo cambia la fuga bajo carga. Detén la captura y guarda la forma de onda con nombre. Por ejemplo, retorno más inyector 1. Interpreta la combinación. Mira el volumen en las probetas. El inyector que más combustible devuelve es sospechoso. En la forma de onda, busca si ese mismo cilindro muestra pulsaciones más grandes o irregulares en corriente o voltaje, o si le falta la inyección piloto, tiene pico de corriente bajo, etc. Usa el canal A, corriente del inyector, como referencia para identificar en qué momento del ciclo aparece cada pulsación de retorno. B. Configuración avanzada, la más profesional, usando transductor de presión WPS500X. Esto también lo explico en la lista de reproducción del transductor. Esta es la mejor forma de combinar ambas pruebas sin necesidad de 4 o 6 probetas separadas.
Configuración recomendada por Pico Technology. Canal A, pinza de corriente de 20-60 amperios alrededor del cable de control del inyector número 1, para sincronizar y saber qué cilindro está inyectando. Rango -5 a +20 amperios. Esto lo sabemos también con el orden de encendido. Luego, canal B, transductor de presión WPS 500X, conectado en serie en la línea de retorno general, después de que todas las fugas se junten antes de ir al depósito. Después de que todas las fugas se junten antes de ir al depósito. Rango del WPS 500X, range 3, más menos 69 milibar o -5 a +5 psi. Abre la válvula de purga del WPS 500X y manténla abierta. Time base, 20 milisegundos por división para ver las pulsaciones de retorno claramente. Ventajas. Ves pulsaciones de presión en la línea de retorno cada vez que un inyector fuga. La amplitud de cada pulsación te indica directamente cuál inyector está fugando más. Puedes grabar en ralentí y bajo carga. Consejos prácticos importantes. Siempre compara todos los inyectores en las mismas condiciones. Si usas Picoscope, busca en Guided Test, Common Rail Diesel Injector Back Leakage o fuga inversa del inyector CRD. El software carga la configuración automática. Limpia muy bien todas las conexiones para evitar entrada de suciedad al sistema. Documenta, guarda capturas de osciloscopio más fotos de las probetas con los mililitros marcados. Combina también con Live Data de la UTEL, correcciones de inyectores. Bien. Esto ha sido la configuración del osciloscopio. Ahora vamos a otra combinación, que era prueba de retorno más el escáner, el AUTEL. Esta combinación es más rápida y no siempre requiere desmontar las mangueras. Pasos recomendados. Antes de la prueba de retorno, conecta el AUTEL y ve a datos en vivo del motor. Selecciona parámetros clave. Injector Correction Values, Quantity Adjustment o IQA por cilindro, que sería valores de corrección de inyectores. También Fuel Rail Pressure, la comandada versus la actual. Misfire Counter por cilindro, contador de fallos de encendido por cilindro. Luego, Injector Quantity o Pulse Width, cantidad de inyección o anchura del pulso. Bien, estos parámetros. Después, 2. Realizamos la prueba de retorno mientras tienes el AUTEL conectado o inmediatamente después. Interpretar juntos. Interpreta. El inyector que devuelve mucho más combustible en la prueba de retorno suele tener corrección positiva alta, +4, +6 o más milímetros cúbicos, porque la EQ compensa añadiendo más inyección para ese cilindro. Si después de la prueba de retorno ves que las correcciones se desequilibran mucho, confirma que ese inyector está fallando. Después de cambiar el inyector defectuoso, codifica los nuevos inyectores con el AUTEL. Realiza el Injector Learning Adaptación Reaprendizaje. Vuelve a hacer datos en vivo y una nueva prueba de retorno para verificar que todo queda equilibrado. Bien. Globalmente, secuencia ideal de diagnóstico, la que recomiendo. Primero escanea con AUTEL, lee códigos más datos en vivo, correcciones de inyectores. Después, prueba de retorno con kit de probetas, identifica los que fugan mucho. Después, osciloscopio en los inyectores sospechosos, confirma si es eléctrico o mecánico.
Y luego opcional, prueba de balance de inyectores o power balance con el Autel. Decisión, limpiar, cambiar o probar en banco. Consejos prácticos. Siempre trabaja con el motor caliente. La fuga aumenta con temperatura. Compara siempre entre cilindros del mismo coche. Si tienes Autel con osciloscopio integrado, como MaxiScope MP408 en algunos modelos Maxi-Sys, puedes ver datos en vivo y la forma de onda casi al mismo tiempo. Documenta todo, guarda capturas de osciloscopio y reportes del Autel.